Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a una catequesis más de formación social de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social en la Diócesis de Catepec. El día de hoy me voy a permitir compartir con ustedes el tema titulado El bien común y el destino universal de los bienes. Entonces, bueno, pues para ello, como es costumbre, voy a compartir con ustedes la presentación que preparé en PowerPoint para que podamos seguir más fácilmente este tema. ¿Ok? Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, ok, aquí ya está. Y como les decía, bueno, estamos desarrollando el nivel que se titula Vivir la dimensión social de la fe. Y nuestro tema es el bien común y el destino universal de los bienes. Los objetivos que vamos a tratar en este tema que vamos a compartir el día de hoy, bueno, o son más bien, ¿no? Descubrir el significado y alcances del bien común, el reflexionar que el destino universal de los bienes exige que los recursos lleguen a todos de forma equitativa y asumir nuestra responsabilidad en la promoción del bien común y el destino universal de los bienes, ¿no? Estos son los objetivos del tema que hoy vamos a conocer. Bueno, la palabra que va a iluminar nuestro tema del día de hoy lo tomamos de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y nos dice, en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, lo que nos dice este día la palabra que ilumina este tema, pues es una descripción acerca de cómo se desarrollaban las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? En donde todos veían por el bienestar de todos. Entonces aquí pues hacemos esa clara referencia a lo que es el bien común y a lo que es el destino universal de los bienes, que son los temas que hoy nos ocupan, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta narración de las primeras comunidades cristianas, cómo es que tenían en cuenta ese bien común y cómo es que desarrollaban ese destino universal de los bienes en comunidad. Y bueno, el punto 1 nos habla justamente del bien común. Y bueno, nos dice que llamamos bien común al bien de todos, sin excepción, al conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a definir como bien común, ¿verdad? El bien de todos, sin excepción. No valen aquí características raciales o características por intelecto, por cultura, etcétera. No. Dice que vamos a llamar como bien común al bien de todos sin excepción alguna, ¿no? Entonces, de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Entonces, eso es lo que es el bien común. Ahora bien, ¿no? Dice, bien total de la persona, ¿no? Dice, el amor a Dios y al prójimo es norma que rige al bien común. ¿Por qué? Porque quien ama al otro lo respeta y busca su bien, ¿verdad? A esto nos referimos hablando del bien total de la persona. Eso es lo que va a buscar el bien común, el bien total de la persona, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo justificamos? Pues por la lectura del Evangelio, ¿verdad? Por la Sagrada Escritura de Marcos 12, 30, 31, que nos habla de que el amor a Dios y al prójimo es una norma que rige el bien común, porque quien ama al otro lo va a respetar y siempre va a buscar su bien. Bueno, los elementos constitutivos del bien común nos dicen la buena vida común,
supone un orden cooperativo y solidario manifestado en tres aspectos: el bien ser, el bien hacer y el bienestar, ¿verdad? Estos son, ¿verdad?, estos tres aspectos que va a desarrollar esa buena vida en común, ¿no? El bien común, ¿verdad? El bien ser, el uno como persona estar bien, el bien hacer. Siempre tenemos que buscar hacer el bien para los demás. Y el bienestar, ¿verdad? Donde estemos, como estemos, con lo que tengamos, saber estar bien con ello, ¿verdad? No buscar más de lo que necesitamos, ¿verdad? Buscar estar tranquilos y en la paz de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es el bienestar, ¿no? Entonces, estos son los tres aspectos que el bien común, bueno, nos propone que debe de ser así: bien ser, bien hacer y bienestar. Y también el bien común ha de garantizar 4 elementos: el acceso de todos a los bienes y servicios, la justa distribución de los bienes, las condiciones sociales para el desarrollo y una adecuada organización social, ¿verdad? Esto es lo que debe de garantizar el bien común, ¿verdad? Estos 4 elementos a la sociedad, ¿verdad? Entonces, vemos que quien se encarga de esto, pues es el Estado, ¿verdad? Es el gobierno. Y entonces, cuando un gobierno está hecho para buscar, para lo que es, que debe de buscar el bien de la comunidad, pues debe de garantizar estos 4 elementos, porque el Estado o el gobierno siempre debe de estar hecho para el bien común, ¿verdad? Y entonces debe de garantizar estos 4 elementos: el acceso de todos los miembros de la sociedad a los bienes y servicios. También debe de garantizar la justa distribución de los bienes. También debe garantizar las condiciones sociales para el desarrollo. Y también debe de tener una adecuada organización social. Si falta alguno de estos 4 elementos o los 4 elementos, entonces nos podemos dar cuenta que el Estado o el gobierno o la política no están realizando lo que deben de hacer. Y entonces nosotros como ciudadanos debemos de buscar las maneras de hacerles ver a nuestros gobernantes que su deber es garantizar estos 4 elementos, porque están ellos puestos en esos lugares, ¿verdad?, de gobernanza para garantizar el bien común. ¿Okay? Bueno, el punto número 4 nos dice visiones erróneas del bien común. Dice, el bien común no es la suma de los bienes particulares, ¿verdad? No se trata de hacer el bien común eliminando los bienes individuales para alcanzar una suma acumulativa que luego se reparte entre todos. No, eso no es el bien común. El bien común también garantiza que a medida del esfuerzo de las personas van a poder tener lo que necesiten y quizás un poco más. Lo único que debe de pensar la persona es de ser un buen administrador de los bienes que posee, ¿verdad? Y siempre pensar en las personas vulnerables, ¿verdad? En las personas necesitadas, ¿verdad? Para que si a la persona le sobra, pues lo reparta a quienes no lo tienen, ¿verdad? Pero si por su esfuerzo logra tener un poco más de lo que necesita, no está mal, ¿verdad? Y entonces nos dice aquí que una visión errónea del bien común es que todos se junten de todos para que se reparta. No, eso no es el bien común, ¿no? El bien común es ayudar a los que no tienen con los que sí tienen, ¿verdad? Los que sí tienen, ayudar a los que no tienen, para que para que se tenga una buena distribución de la riqueza, ¿no? Pero quien debe de ver por el bien común, también, principalmente como ya lo vemos en el punto anterior, es el Estado.
¿no? Y bueno, dice, no es lo que resta en el reparto general. Eso tampoco es el bien común, ¿no? Ay, lo que sobró, lo vamos a repartir. No, ¿verdad? O sea, lo que sobró en las finanzas del Estado. Porque pues además no sobra. Son tantas las necesidades que siempre se van a ocupar para algo, ¿no? Entonces, debemos también de tomar en cuenta lo que no es el bien común, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver, ¿no? La suma de los bienes particulares, eso no es bien común. Tampoco es lo que resta en el reparto general, ¿no? El bien común es, decíamos aquí, la buena vida en común que supone un orden cooperativo y solidario, ¿no? También nos habla este tema, el número 5, que es deber de todos, ¿no? Dice, la comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad?, de que el principal actor para que se lleve a cabo el bien común es la comunidad política. El objetivo de la comunidad política es buscar el bien común de la sociedad, ¿verdad? Y nos dice el siguiente punto, bienes para todos. El bien común conduce necesariamente al principio del destino universal de los bienes. Este tiene su fundamento en el designio de Dios, creador de todo, quien otorgó al ser humano la guardia y custodia de la creación. Le concedió tomar de los bienes creados para su sustento, ¿verdad? Entonces, el principio del destino universal de los bienes dice que tiene ese fundamento en el designio de Dios que le otorgó al ser humano la guardia y custodia de la creación y le concedió tomar de los bienes creados para el sustento del ser humano, ¿verdad? Esto es donde se va a basar este principio del destino universal de los bienes, ¿no? El punto 7 nos dice propiedad para todos. Otra de las implicaciones del bien común y el destino universal de los bienes dice que lo va a constituir el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Dice, la doctrina social postula que la propiedad de los bienes ha de ser accesible a todos por igual. Esto vale incluso para la propiedad de los bienes nuevos, fruto del conocimiento de la técnica y del saber, ¿verdad? Entonces, dice que todos, el ser humano tiene derecho a la propiedad privada, ¿no? Y que esta propiedad privada, esta propiedad de bienes, ha de ser accesible a todos por igual. Todos, ¿no? Todos podemos aspirar a tener propiedad privada. Eso es lo que debe de ser, no que las estructuras de pecado nos venden la idea de que quien nace en la pobreza siempre va a estar en la pobreza, que no tiene ninguna oportunidad de desarrollarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos venden la idea, también gracias a las estructuras de pecado, que las maneras de uso de la violencia, el narcotráfico, la delincuencia, eso va a ser más accesible a las personas con un bajo nivel de educación y de economía. Esas van a ser las únicas salidas para que se desarrolle. Y no, ¿verdad? Lo que nos dice aquí es que la doctrina social de la Iglesia postula que la propiedad de los bienes debe de ser accesible a todos por igual. Y lo es, y sí lo es, solo que las estructuras de pecado nos convencen, nos engañan en el punto de que si naciste pobre y quieres salir de pobre, no hay de otra más que te vuelvas delincuente o narcotraficante, ¿verdad? O sicario, ¿verdad? Y no, hermanos. Dios nos muestra los caminos también para el desarrollo. Y lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos comprometidos es ayudar para que las personas vulnerables encuentren esos caminos de desarrollo, ¿verdad? Y buscar el bien
común y hacerles ver que todas las personas, ¿verdad?, pueden tener ese acceso a la propiedad privada con el debido esfuerzo y con el debido desarrollo, ¿verdad? Y bueno, estas cuestiones de las estructuras de pecado que nos hacen equivocar el rumbo, ¿verdad?, nos pasan o nos llevan al pecado social, ¿no? Dice, buscar el bien común exige a todos los habitantes de un pueblo ser una comunidad. Todos los habitantes de un pueblo, ¿verdad? Que ahorita es difícil porque las ciudades se desbordan de gente. Pero no es imposible. Si todos tomamos esa conciencia de que formamos parte de una comunidad, bueno, pues entonces, como miembros de una comunidad, debemos de buscar el bien común para nuestra comunidad. Fallamos al bien común cuando una nación no busca el bien de todos, el bien común. Está dividida contra sí misma. Dice, es antipatriótico y perjudicial buscar únicamente el bien del partido de los amigos, el propio. Es el mal profundo de personas interesadas, indiferentes al bien común, ¿verdad? ¿Cuál es lo contrario? ¿Bien común? Bueno, pues nos dice aquí, buscar solamente el bien a nuestro pequeño grupo, ¿verdad? A nuestros amigos, ¿verdad? A lo mejor solamente el mío, sin importar sobre quién pase, ¿verdad? Y ser indiferentes a ese bien común, ¿verdad? Eso es el pecado social, ¿no? Y a eso nos llevan las estructuras de pecado en las que vivimos, ¿no? La corrupción, la violencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas estructuras de pecado nos alejan del bien común, ¿verdad? Y nos engañan, haciéndonos creer que el mal es eso, el mal es engaño, nos hacen creer que no se debe de buscar el bien común, que lo que interesa es lo individual, que lo que interesa es el egoísmo, ¿no? Y no, hermanos, si tomamos conciencia de que el bien común va a ser para lograr el bienestar en comunidad y eso va a ocasionar que la comunidad tenga un desarrollo integral de las personas, eso vamos a ver que a la larga nos trae muchísimos más beneficios que el encerrarnos en un individualismo y en un egoísmo para solamente enriquecernos nosotros solos, ¿no? Y bueno, el promover el bien común es responsabilidad de los cristianos, ¿no? Dice, nuestra condición creyente impulsa a trabajar por el bien común, sintiéndonos responsables del otro, especialmente del pobre, del excluido. El destino universal de los bienes exige el esfuerzo común de lograr que cada persona y pueblo dispongan lo necesario para su pleno desarrollo. Estos principios se viven desde lo más pequeño e individual hasta lo más organizado. Entre las formas organizadas, perdón, entre las formas organizadas están el compromiso por la paz, la correcta organización de los poderes del Estado, un sólido ordenamiento jurídico, la salvaguarda del ambiente y satisfacer las necesidades básicas, ¿no? La alimentación, el trabajo, la educación, el transporte y la salud. Okay. Entonces, para concluir este tema, ¿verdad? Para concluir este tema, bueno, vemos que es indispensable promover el bien común, ¿verdad? Eso es indispensable para nosotros los cristianos, ¿no? Entonces siempre debemos nosotros saber que como cristianos pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? El
el promover este bien común, porque sabemos, ¿no? Que debemos de ver, bueno, pues, debemos de sentirnos responsables del otro y principalmente de los pobres y de los excluidos, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, pues esto es lo que se nos debe de quedar, ¿no? Que nosotros somos responsables de los pobres, somos responsables de los demás, somos responsables unos de otros. Entonces, teniendo eso en cuenta, bueno, pues debemos de llevar a cabo y promover el bien común, ¿verdad? Que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Bien. Ok, hermanos, pues con esto, déjenme dejar de compartir. Ok. Bien, bueno, pues con esto terminamos, concluimos nuestra catequesis del día de hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes otra catequesis de formación social. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.